En el año 56 después de Cristo, vivió un pensador griego, un filósofo griego que se llamaba Séneca. Séneca, en un momento determinado, acuñó la siguiente frase: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿La saben? Mirá qué bueno, son inteligentes, ¿eh? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Por qué lo expresó? Te comento cómo nace. Él estaba sentado frente a un emperador que se llamaba Nerón. Nerón era un emperador bastante bravo, bastante cascarrabia. No lo podías mirar muy seguido porque te mandaba a matar enseguida. Entonces Séneca estaba sentado frente a este hombre, estaba siendo juzgado, y le preguntan: ¿por qué usted nos enseña que se han de despreciar las riquezas si usted las retiene y las disfruta? O sea, era un vivo bárbaro. No, eso es basura. Y él las acumulaba y las retenía y las disfrutaba. ¿Sí? Entonces, mirá lo que responde Séneca. Dice: porque yo no hablo de mí, sino de la virtud. Entonces, el tribunal que lo estaba juzgando ahí delante del emperador le dice: ¿usted habla de una manera y vive de otra? Y entonces lanza la frase que da origen a este dicho popular: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y entonces, pensando en esto, es que en esta mañana yo te quiero hablar acerca de la importancia de ser ejemplo. Las palabras tienen un peso, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Todo lo que vos y yo podamos decirle a la gente acerca de Cristo, de Jesús, de la salvación, de la iglesia, puede quedar opacado si nuestras acciones no respaldan lo que estamos diciendo con nuestras palabras. Entonces, el mejor ejemplo es el ejemplo. No lo que vos le puedas decir a la gente. La gente te va a escuchar, te va a prestar mucha atención, pero fundamentalmente, va a mirar tus acciones. Te va a mirar a vos. A ver, ¿por qué yo tendría que ser cristiano? Si yo fuera inconverso, me haría esa pregunta: ¿por qué yo debo ir a la iglesia? ¿Qué hay de especial en la iglesia, en la gente que va a la iglesia? ¿Por qué yo tendría que ser cristiano? ¿Qué tiene de diferente este que dice que es cristiano conmigo, que soy budista, que soy mormón, que soy testigo de Jehová, que soy lo que sea? ¿Qué tiene de diferente? Justamente meditaba en esta palabrita, ejemplo. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 13: porque ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Ejemplo les he dado, es decir, no les estoy hablando de algo que aprendí de memoria, de teoría, algo que por ahí escuché en algún mensaje, no, les estoy dando con mi vida un ejemplo. Les estoy marcando el camino. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa ejemplo? Ejemplo significa modelo o prototipo. Modelo o prototipo. Adán fue un prototipo o modelo de Cristo. Eva fue un prototipo de lo que es la iglesia. ¿Cuántos de los que están acá tienen a Cristo en su vida? ¿Lo tienen, sí o no? ¿O se lo olvidaron en casa? Desde el momento en que vos te entregaste a Jesús, tu vida quedó conectada al cielo. Desde el momento en que vos recibiste a Jesús en tu vida quedó conectada al cielo nuevamente. Por lo tanto, tu reino no es de este mundo, porque tu vida está conectada al cielo. Entonces, los valores que vos debés manifestar, ¿cuáles son? Los del cielo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ejemplo significa modelo o prototipo. Básicamente se toma un caso y se lo utiliza para referenciar algo acerca de alguna enseñanza. Tomamos a Cristo
como un modelo para aprender qué es lo que nosotros debemos reproducir en nuestra vida. ¿Sí? Y cuando hablamos de ejemplo, puntualmente estamos hablando de acciones, hechos concretos que son los que marcan literalmente la vida de la gente. Una palabra que vos digas, claro que va a afectar a quien se la digas. Si vos le decís a alguien te amo, ese te amo va a afectar toda la integralidad de esa persona a la que vos le estás diciendo te amo. Si vos le decís te odio, va a pasar exactamente lo mismo, con un sentido o una connotación más negativa. Pero cuando vos, además de decirle a alguien te amo, se lo demostrás, tiene otro efecto. ¿Sí o no? Jesús te demostró cuánto te amaba, no solamente diciéndotelo, sino cuando fue a la cruz. Cuando Él permite que sus manos sean traspasadas, sus pies sean traspasados, su costado sea traspasado, que le pongan una corona de espinas sobre su cabeza, lo que está diciendo es, no solamente te voy a decir que te amo, sino te estoy demostrando cuánto te amo. ¿Amén? Pero era el precio que Él decidió pagar para demostrarte cuánto te ama. Entonces, ¿quién podrá negar el amor de Dios? Nadie. Porque una cruz da testimonio de cuánto Él nos amó. Nadie podrá presentarse delante de Él diciendo, bueno, yo no sabía que vos me amabas. ¿Cómo que no? Si hay una cruz que se erigió en aquel monte hace más de 2000 años para decirte cuánto te amo. ¿Cómo que no sabías? ¿Sí? Entonces, las palabras dichas son espectaculares y está buenísimo que vos le digas a alguien cuánto lo amás, pero está mucho mejor que vos se lo demuestres. Porque podrá olvidarse tus palabras, pero nunca se podrá olvidar tus acciones. La gente podrá olvidar todo lo que vos le dijiste, pero nunca podrá olvidar lo que vos hiciste en favor de ellos. Las palabras, hay un dicho que dice, se las lleva el viento, pero no se llevan las acciones. ¿Amén? Bien. Entonces, esa frase de Séneca termina siendo una maldición. Porque, ¿qué sucede? Cuando yo digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, estoy generando la posibilidad de que alguien abrace la hipocresía. Estoy abriendo la puerta para que alguien abrace la hipocresía. El hipócrita en la antigua Grecia era un actor. Es decir, hipócrita se le llamaba a la máscara que en la antigüedad los griegos usaban para la actuación. Los actores salían con una máscara. Entonces, cuando el actor salía a escena, ¿sí?, salía con una máscara para que no lo reconocieran, y entonces se le decía, ah, mira, un hipócrita. O sea, era un actor. Bueno, con el tiempo, eso Jesús lo toma y habla mucho Jesús acerca de la hipocresía. Hipócritas, le dijo a los religiosos. Porque ustedes dicen una cosa, pero no hacen lo que dicen. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hipócritas. Entonces, cuando nosotros decimos algo, pero no vivimos conforme a lo que estamos diciendo, corremos el riesgo de convertirnos en hipócritas. Por eso el mejor ejemplo es el ejemplo. Digo blanco, me sostengo en esa posición, aunque me signifique momentáneamente perder algo. No cambio. Si yo digo que mentira está mal, lo tengo que sostener, aunque la mentira parezca como una salida alternativa. No miento. ¿Sí o no? No miento. Porque si no, estoy siendo un ¿qué? Hipócrita. Me estoy poniendo una máscara. Vengo el domingo, canto gloria a Dios, y después el lunes miento para salir de un problemita. ¿Está bien o está mal? El que me ve, ¿qué va a pensar? Que soy un hipócrita. Y además va a pensar, ah, bueno, entonces puedo ir a la iglesia y mentir. Porque estoy modelando tu vida, aunque vos no lo sepas, está modelando a los que están a tu alrededor. Guarda con eso. Tu vida es un modelo, es una referencia para aquellos que están a tu alrededor.
¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Que bajo esa premisa, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, muchos terminan haciendo desastre. ¿Por qué razón? Porque la persona cree que tiene licencia para cualquier cosa. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso, lamentablemente, lo vamos a ver cada vez más dentro de las iglesias. Te vas a encontrar con un montón de gente que te va a decir justamente esto. Es decir, no te lo va a decir literalmente, pero lo va a vivir. Te va a enseñar Biblia, pero después con su vida no vas a poder encontrar a Cristo. Jesús dijo, en los últimos tiempos se levantarán muchos engañadores. Lo vengo diciendo hace tiempo. Guarda con lo que escuchás y a quién escuchás. Porque durante este último tiempo se ha levantado una horda de demonios tratando de engañar a la iglesia, haciéndole creer cualquier cosa. Hace unos días atrás, lo dije el jueves, una predicadora internacional, escritora famosa, reconocida en el mundo, dijo, perdón, porque yo durante los últimos años me dediqué a predicar el evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Y hoy tengo que pedirles perdón porque reconozco que eso no es bíblico. Chocolate por la noticia. Dijo, voy a tratar de resarcir el daño a los que lastimé, a los que herí. ¿Cómo va a ser? No sé. Porque nunca se puede medir el impacto de un daño que vos haces, que hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Llegará el día, dice la Biblia, en que la gente no tendrá ganas de escuchar la verdad. Por eso cada vez más decir la verdad va a significar que vos y yo nos ganemos enemigos. Se viene el tiempo donde la gente no va a querer escuchar la verdad. Y va a haber muchos que van a decir, bueno, permitimos que Pepito y Corchito se casen. Sí, pasen, hermanos, pasen. ¿Por qué razón? Porque vos, cuando no querés confrontar, aceptás cualquier cosa. Llegará el día en que vamos a encontrar cada vez más abiertamente en los púlpitos gente, más abiertamente, gente viviendo el homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los días de Noé, bienvenidos, les digo, les advierto, los estamos viviendo hoy. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. Ese es el escenario que estamos viviendo. En los días de Noé, el único justo fue Noé y su familia. Los únicos. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para entender el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo para jugar a la iglesia. No es un tiempo para coquetear. Bueno, un poquito de Dios, un poquito del diablo. Un poquito de Dios, un poquito de... No, es un tiempo para alinear nuestra vida delante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Porque estamos a nada de ver el regreso de Jesús. Por lo menos por lo que yo entiendo según la Biblia dice. Amén. Ahora esto no nos tiene que generar miedo. Y como el otro día alguien preguntaba, ¿no? Y dice que la Biblia es que uno va a estar durmiendo y el otro se va a ir. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, atate al que tenés al lado, qué sé yo, por la duda te va a... No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Al contrario, tiene que despabilarnos, despertarnos y hacernos entender que somos parte de un plan divinamente trazado por Dios. Y nosotros estamos incluidos. ¿Amén? Entonces, cuidado con esto. Porque a veces podemos estar pidiéndole al otro que haga lo que nosotros no queremos hacer o no nos interesa hacer. Y eso es hipocresía. Cuando alguien te pide o te demanda lo que él no hace, eso es hipocresía. Cuando vos le decís a alguien, vos tenés que orar, pero vos no orás, es que hipocresía. Cuando vos le decís algo a alguien, pero vos no estás dispuesto a hacerlo, ¿en qué te convertís? ¿En qué te convirtieron? ¿Cómo es? Te convertís en hipócrita. ¿Por qué razón? Porque vos le estás demandando al otro algo que vos no estás dispuesto a hacer. Y entonces, para Dios, para Jesús, eso es hipocresía. ¿Sí? Yo quiero hablarte en esta mañana de 5 cosas en las que Jesús se muestra como un modelo para nosotros.
5 cosas que nosotros necesitamos entender si queremos ver la mano de Dios en este tiempo sobre nuestra vida. Número 1, no buscó su propia voluntad, sino que buscó la voluntad del Padre. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús viene y nos dice, este es el primer modelo que ustedes tienen que tomar, el primer ejemplo. Para convertirse de verdad en una persona que los demás quieran imitar, que los demás quieran seguir, lo primero que tienen que hacer es renunciar a su voluntad para seguir la voluntad del Padre. Amén. En todo tiempo Jesús buscó hacer la voluntad del Padre. Y la pregunta que automáticamente surge es, bueno, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre tiene varias aristas. Número 1, la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que debemos apartarnos de toda inmundicia y buscar vuestra santificación, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, si vos querés conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenés que hacer es empezar a apartarte de toda forma de pecado. Número 2, ¿qué es la voluntad o cuál es la voluntad del Padre? La Biblia dice que la voluntad del Padre es que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Dar gracias a Dios en todo. Ya tenés 2 ítems, 2 puntos para saber cuál es la voluntad de Dios. Número 1, apartarse de toda forma de pecado, santificar nuestra vida. La santificación no es un lugar al que yo llego, es un camino que transito. Es decir, si hasta ayer yo era mentiroso, era de todo, por lo menos hoy tengo que decir, Señor, ayúdame a quitar la mentira. Es como la cebolla, que le vas quitando capa a capa hasta que la desarmaste. Bueno, exactamente así es nuestra vida. Dios necesita, Dios quiere que vos y yo cada día nos parezcamos más a Jesús. Jesús no mentía, por lo tanto yo tengo que entender que la mentira no tiene que tener lugar en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Señor, perdóname. En primer lugar, perdóname porque la verdad es que utilizaba la mentira como una estrategia, como una salida. Y hoy entiendo que no tengo que mentir. La Biblia dice que mentiroso, ¿quién es? El diablo. Él es padre de mentira. Y si yo miento, ¿qué soy? Entonces no tengo que mentir. Tengo que ir con la verdad siempre. Señor, mirá, perdóname porque mentí. No voy a mentir más. Aprendamos a entender el poder que tiene la mentira. ¿A cuánto les gusta que les mientan? ¿Te gusta que te mientan? Y entonces, ¿por qué crees que a Dios le va a agradar que alguien mienta, alguno de sus hijos mienta? Si a vos te duele cuando alguien te miente y vos te das cuenta, me está mintiendo de acá a la China 3 veces. Y de vuelta y de vuelta y de vuelta y me mintió. Y vos te das cuenta que te está mintiendo, ¿por qué crees que al otro o a Dios le va a agradar que alguien mienta? Entonces, la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda forma de pecado. Si hay malos pensamientos en nuestra mente, la voluntad de Dios es que quitemos eso. ¿Cómo lo hago? Empezar a reemplazar ese mal pensamiento por algo nuevo, algo bueno. Por ejemplo, vos pensás mal de alguien, se la da de espiritual, que sé yo cuántas cosas más, y mirá con lo que... Bueno, en lugar de meterte y enroscarte con ese que se la da de espiritual, agarré y decir, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Entonces va a llegar un momento en que no vas a hablar mal de ese que se la da de espiritual, sino que ahora lo vas a estar bendiciendo. Entonces no vas a pecar.
De la otra manera, cuando te enroscás, pecás. Pero cuando yo descubro esa voluntad, que es general, es individual, pero es general, es para todos, entonces Dios puede empezar a revelarme su voluntad individual para mi vida en ciertas decisiones que tengo que tomar. Si yo no puedo dar gracias a Dios en todo, ¿por qué Dios me va a mostrar, por ejemplo, qué tiene para mi futuro? Yo tengo que aprender a practicar la voluntad de Dios en lo que sé que es su voluntad. Agradezco, Señor, gracias por este día de vida. Y gracias por lo que me pueda llegar a deparar este día de vida. No sé qué, pero yo sé que estoy con vos. Amén. Entonces camino en paz. Camino en paz. Y cuando yo soy agradecido, empiezo a poner por obra lo que sé que es su voluntad, Dios va a empezar a mostrarme otras cosas que son parte de su voluntad. ¿Se entiende lo que digo? Jesús, para conocer la voluntad del Padre, Él tuvo que renunciar a su voluntad. Si vos querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, vos tenés que renunciar a tu propia voluntad. No importa lo que vos pensás, no importa lo que vos sabés, no importa el conocimiento, no importa absolutamente nada. Hay que renunciar, hay que morir a nuestra voluntad para recibir y entender y comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Porque si no va a ser difícil. Ahora yo te pregunto, ¿estás buscando hacer la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Sí? Amén. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Ya me olvidé con tantas cosas que me dice. Empezar a eliminar todo pecado. ¿Sí? Yo descubro que hay algo que no agrada a Dios, lo saco. Lo saco. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando vos dejas ese espacio, ahí Cristo crece. Cristo aumenta. Dice el sabio que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La idea de Dios es que vos llegues a un punto en que seas perfecto. Mientras tanto, va en aumento, va creciendo. Saqué este pecado, ahora hay más de Dios en mí. Saqué este otro, ahora hay más de Dios en mí. Amén. Entonces, si vos estás buscando la voluntad de Dios, Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Si no estás buscando la voluntad de Dios, empieza a buscarla. Y Dios se va a revelar, porque Dios no juega a las escondidas. Dios no está jugando a las escondidas. Dios se deja hallar por aquellos que lo buscan. ¿Sí? Si queremos que nos vaya bien, en primer lugar, tenemos que renunciar a todas esas frases de pacotilla que utilizamos frecuentemente. Hay frases en nuestra vida que no son bíblicas. ¿Sabías eso? Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso la Biblia? No aparece. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso la Biblia? Haz el bien sin mirar a quién. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sé vos. Deja que el corazón te guíe. ¿Dónde dice eso la Biblia? Así terminan también. Tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia, porque Dios respalda su palabra, no lo que nosotros inventamos. Dale que vos podés. Dale. Terminó reventado el otro, o la otra, por seguir los impulsos del corazón. Siempre terraza, nunca sótano. ¿Dónde dice eso la Biblia? Siempre top, nunca into. Se la saben todas, ¿viste? ¿Dónde dice eso la Biblia? Nunca lo encontré yo, por lo menos. Algo que tenga una versión rara, no sé. Sé feliz y que nadie te lo impida, gorda, que nadie te diga lo que vos podés. ¿Dónde dice eso la Biblia? Reíte vos, che, ¿estás serio ahí? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, son frases bíblicas. Entonces, cuando yo me agarro de una frase que no tiene trasfondo bíblico, que no tiene respaldo bíblico, y oro sobre esa palabra, yo dice, ¿qué está hablando este?
que vos podés. Sí, no sé qué está diciendo. ¿Qué está leyendo? Son cosas que no tienen nada que ver. Dale que vos podés, claro que vos podés. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, no en tu propia capacidad o en la mía. Claro que podemos, pero tenemos que ser precisos. Si vos vas y le decís a alguien, dale que vos podés, la persona dice, ¿en serio que voy? Sale un orgulloso porque le alimentaste el ego, pero no tocaste el espíritu. Ahora, cuando vos le decís a una persona, la Biblia dice, cambia. Porque ya es palabra de Dios. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí estoy alimentando el espíritu. Porque estoy dando palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Ahora, cuando vos vas y le decís a alguien, dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés, estás alimentando el alma, las emociones. Estás alimentando su carne. Entonces va a salir un carnal tremendo de ahí. ¿Sí o no? ¿Conocen gente así? Están haciendo memoria, me parece. Pero tenemos que entenderlo esto. Eso es filosofía barata y zapatos de goma, dijo Charlie. Filosofía barata, que no alimenta más que el alma y no te conduce a nada. Porque cuando la persona se frustra, no tiene ganas de volver a intentarlo, se deprime, se bajonea, queda tirada en la cama y no quiere hacer más nada. Pero cuando vos le hablas de Dios y le decís, mirá, yo aprendí por la palabra esto, cambia. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos esas frases, estamos comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No estamos comiendo del árbol de vida que es Jesús. Volvemos a hacer lo que hizo Adán. Dejamos la verdad de Dios para vivir según nuestro criterio humano, según nuestros razonamientos. Y eso es incorrecto. Eso es barro puro, es humanismo y filosofías huecas que no conducen más que a la frustración e impiden que Jesús, ese Jesús que nos habita, crezca y se manifieste. Si sos vos, no es Cristo. Si sos vos el que decide, entonces no es Jesús. Antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando escuchamos a Dios, Dios nos va a decir, guarda, guarda, no te conviene, no lo hagas, espera un poquito. Y entonces cuando Él te dé lo que vas a encontrar que no necesitas forzar absolutamente nada, porque Él se encarga de abrir todas las puertas necesarias. Cuando hay algo que es de Dios, Dios opera de una forma extraordinaria. No hay que prepotear ni forzar ninguna puerta, porque Él es el que abre y cierra y abre. Amén. Si dejas que el corazón te guíe y te dicte lo que tenés que hacer, vas a terminar mal, porque el corazón suele engañarnos. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Por eso nunca tenemos que seguir el corazón. El corazón te va a decir hoy blanco, mañana te va a decir negro. Ay, está re lindo. O está re linda. Pero el corazón es engañoso y perverso. ¿Sí? Y por ahí fuiste y te llevaste flor de sorpresa. Bueno, avancemos un poquito. En todo lo que hacemos tenemos que buscar la voluntad de Dios. En todo. En todo. Jesús, aún estando a nada de la cruz, prefirió la voluntad de su Padre antes que la suya. Cuando no sepas cuál es la voluntad de Dios, no hagas nada. Poné pausa. Anda a orar. Señor, guíame, quiero saber qué es lo que tengo que hacer acá. No lo convenzamos a Dios de que esa es su voluntad porque a nosotros nos gusta o nos agrada o nos cae bien. No le tratemos de torcer la mano a Dios. Dejemos que Él nos guíe y cuando Él nos guíe va a ser contundente. Amén. Número 2. Jesús no daba sus enseñanzas, no enseñaba lo que a Él le parecía, sino que Él compartía las enseñanzas que recibió de su Padre. Juan 7:16.
Juan capítulo 7, versículo 16, dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que Jesús enseñaba no era propio. ¿Sí? No era propio. Jesús no enseñaba nada propio. Jesús no tenía doctrina. Llamado la atención ahí, Jesús, vuelvo a repetir esto, no tenía doctrina. De hecho, en el principio tampoco había doctrina. A Dios no le importaba la doctrina. La doctrina la fueron formando hombres, conforme a su manera de ver y de pensar. Así empezaron a surgir las diferentes doctrinas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, guarda con lo que nosotros defendemos, porque podemos cerrar fiero. Lo que vos tenés que defender es lo que Jesús dijo. No te enganches con doctrina. No, porque la doctrina dice... ¿Qué doctrina dice eso? Hay que volver a la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿De quién? Jesús tenía sus enseñanzas. Yo entiendo la doctrina como un todo, un conjunto de enseñanzas, pero muchas de esas enseñanzas, implementadas por hombres, nada tienen que ver con la idea de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que defendemos, porque podemos estar defendiendo algo que la Biblia no nos mandó a defender, no afirma. Todo lo que Jesús enseñó, lo recibió del Padre. ¿Sí? ¿Amén? Todo lo que Jesús enseñó, lo recibió de su Padre. Entonces Él dice algo y eso era lo que el Padre estaba hablando. ¿Qué enseñanzas estás dándole a tu familia? ¿Las de Jesús? ¿Las que ves en la Biblia de Jesús? ¿O tradiciones familiares? A veces tomamos más el valor de las tradiciones familiares porque mi hiper mega archiabuelo hacía esto y le enseñaba esto. ¿Alguna vez lo pasaste por el filtro de la Biblia para saber si corresponde o no? Porque que sea una tradición familiar no significa que sea escritural. Guarda con eso. Empecemos a mirar cuáles son las tradiciones familiares que hemos tolerado en nuestras familias. Puede ser que descubramos que haya algunas que tengamos que sacarlas. Porque a veces le enseñamos a nuestra familia tradiciones que heredamos de nuestros antepasados. Porque mi antepasado hacía las cosas así. Ah, bien, buenísimo. ¿Y? Porque en la línea del árbol genealógico de Abraham. ¿Y? ¿Qué le estás enseñando a tu familia? ¿Las que aprendiste vos? ¿O las que Jesús enseñó en la Biblia? Porque el éxito en nuestra vida cristiana se reduce a tomar lo que Jesús enseñó y aplicarlo nosotros. ¿Vos querés tener éxito en la vida cristiana? Entonces lo que tenés que hacer es tomar lo que dice Jesús y aplicarlo, ponerlo por obra. Jesús es el centro de nuestro credo. Lo que no está incluido en Cristo, vos y yo lo tenemos que desechar, no importa quién lo haya dicho. Porque ahí está el problema. Cuando creemos que no es malo y es bueno pero a mí me parece que como esto ya viene de una tradición antigua mirá lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que aceptamos como válidas y buenas en nuestra vida. Porque ahí puede ser que esté la razón, el motivo por el cual no estamos creciendo. Agarrá la Biblia, sentate a leer la Biblia, fíjate qué dice. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio?
Y porque a mi papá y a mi mamá le funcionó esto hace 855.500 años. Y mirá lo que dice la Biblia. Te va mal porque estás tomando esa referencia y no esta referencia. Ese es el problema. Nos alimentamos de humanismo, de filosofía, de lo que dicen los hombres y descartamos lo que Dios dice. Y después le pedimos a Dios que encima lo bendiga. Dios no dice, no, primero arrepentite, cambia eso y empezá a vivir según mi palabra y yo te voy a bendecir. No vas a tener que orar, porque por el solo hecho de tomar mi palabra y ponerla por obra, vas a ver la bendición fluir. ¿Amén? ¿Amén? Hay gente que todo el tiempo vive alimentándose de lo que otros dicen y lo toma como si fuera palabra de Dios. Entonces, perfecto, seguí alimentándote del árbol incorrecto. Seguí alimentándote del árbol incorrecto. Déjame decirte que si esto te está pasando, estás mal encaminado. Porque si esos son tus maestros, el final que te espera va a ser difícil. No está creciendo Jesús en vos, está creciendo todo tipo de filosofías y de vanidades y de enseñanzas que nada tienen que ver con lo que la Biblia enseña. Mirá lo que dice Génesis 3, del 9 al 11. Génesis 3, del 9 al 11. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Cualquier cosa vuelvan al mensaje de la semana pasada. De paso, ponen ahí más, y yo algún día me ganaré unos mangos. Porque estaba desnudo. Dice, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios le hace varias preguntas a Adán ahí. Dios le empieza a hacer varias preguntas, pero hay una que me llama la atención y le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Te lo traslado a tus días, a nuestra vida. ¿Quién te enseñó que se debe hacer eso en tu vida familiar? Lo que estás poniendo por obra, vos sabrás que estás aplicando en tu vida familiar. ¿Quién te enseñó? ¿La Biblia, Dios, Jesús? ¿O lo aprendiste de tus antepasados? ¿O lo aprendiste de algún amigo, de algún conocido? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque ahí está el motivo por el cual el hombre y la mujer fracasaron. Se dejaron enseñar por un maestro que no era Dios. No era Dios el que les estaba enseñando a vivir. Dios les había marcado las pautas para vivir en el Edén y para que todo estuviera bien. Sin embargo, ellos aceptaron que otro maestro viniera y les enseñara. A vos, ¿quién te está enseñando en este tiempo? ¿Por quién te estás dejando seducir en este tiempo? Porque te vas a encontrar en estos días que hay muchas propuestas muy seductoras. ¡Ay, mirá qué lindo aquello! Mirá qué lindo aquello! Mirá qué luces. Hay muchas propuestas seductoras. El problema es quién te está enseñando. Y la respuesta la vas a encontrar claramente en tu propia vida. Conforme a lo que esté creciendo, ahí vas a descubrir quién te está enseñando. Si en lugar de que cada vez Cristo crezca más en vos, está creciendo tu mal carácter, tus malos pensamientos, todo tipo de carnalidad, entonces está siendo enseñado por la serpiente. Humanismo, filosofías huecas, verdades humanas, pero no hay verdad de Dios ahí. Tan simple como eso. ¿Quién te está enseñando? Es una pregunta que vos te tenés que hacer, que yo me tengo que hacer. ¿Quién nos enseña en este tiempo a vivir? Dios le hace varias preguntas. Encontramos en esa respuesta o en esa pregunta-respuesta de Dios, ¿quién te enseñó? Dos escuelas. Número uno, la escuela de la sabiduría humana. Esa que se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo maestro es Satanás, el diablo. Cuando vos te alimentás de esas verdades como las que recién te compartía,
Lo único que estás recibiendo es influencia humana, diabólica, perversa, sabiduría terrenal, animal, diabólica. La segunda escuela es la escuela de vida Zoé, te lo enseñé la semana anterior, creo que fue. La vida Zoé es la vida increada, la vida que no se puede crear, la vida eterna de Dios, la vida que el hombre recibió en el Edén y que despreció. Y que ahora a través de Jesús podemos volver a recuperar. Esa es la segunda escuela. La primera fomenta todo tipo de enseñanzas que alejan a las personas de Dios. Cuando hay una enseñanza que a vos no te dejó Cristo, esa escuela es diabólica. Es decir, si vos después de escuchar una palabra no creció tu amor por Jesús, esa palabra es una palabra de hombres. No importa quién la enseñe, porque el objetivo de la palabra de la Biblia es revelarnos a Cristo, mostrarnos a Jesús. Entonces yo no puedo permitirme que en una predicación Jesús no sea el centro. Tan simple como eso. Si vos en una predicación aprendiste más de otras cosas, lo que tenés que preguntarte es ¿quién me está enseñando? Y es verdad que dentro de la Biblia podemos encontrar un sinfín de posibilidades, de temas para tratar, porque la Biblia abarca todos los temas del ser humano, de la vida humana. Pero siempre empezamos con Jesús y terminamos con Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. El diablo, a través de estas escuelas, fomenta enseñanzas que alejan a las personas de Dios y de su palabra. Incita a la gente a no considerar a Dios. A través de filosofías, humanismos, ideologías. La escuela de vida de Dios, la escuela de vida Zoé, toma a Jesús como ejemplo y pone por obra sus principios de vida abundante y eterna. ¿Quién te ha enseñado a vivir como hombre? Mujer, ¿quién te enseñó a vivir como mujer? Hijos, ¿quién les está enseñando a vivir como hijos? Maridos, ¿quién les está enseñando a vivir la relación como maridos? ¿Quién te está enseñando a administrar? ¿Quién te está enseñando acerca de la santidad? ¿Quién te está enseñando acerca del pecado? ¿Quién te está enseñando? Porque una cosa es que te enseñe el diablo acerca del pecado, porque para él no existe el pecado. Y otra cosa es que Dios venga y te diga, guarda con el pecado. Tenemos que aplicar todo lo que vayamos aprendiendo y vamos a ver los resultados de bendición. Amén. Número 3. No hacía lo que a él le agradaba, sino lo que agradaba a su padre. Juan 8:29. No hacía lo que a él le agradaba, sino que él hacía lo que agradaba al Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Amén. Y agrega, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago de vez en cuando me gusta. Esto me gusta más, esto no me gusta tanto. Me gusta más que me hablen de esto y de esto no tanto. Porque yo hago siempre, dice Jesús, lo que le agrada. Para un hijo de Dios es primordial buscar agradar siempre, en todo, al Padre. Tiene que ser lo primero cuando nos despertamos y tiene que ser lo último al descansar. Señor, primero al arrancar este día, que todo lo que yo haga sea para agradarte a vos. Que mis pensamientos sean gratos. Dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Cómo fueron los dichos de tu boca esta semana? ¿Fueron gratos? ¿O fueron ingratos?
Sean gratos los dichos de mi boca. Ahora, Jesús dijo que de la abundancia de él habla ¿qué? La boca. Y si los dichos de nuestra boca esta semana no fueron gratos, es porque en el corazón hay algo que no está bien ahí. Sean gratos los dichos de mi boca. Sea llena mi boca de tu alabanza. Hablen continua y constantemente entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Hablaste cantos espirituales esta semana? Trague un poquito. Trague un poquito. ¿O hubo cantos medios raros? Ahora Jesús dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Por eso el Padre no me ha dejado. Primero afirma, el Padre está conmigo siempre, no me ha dejado solo. Y esa es una realidad también para tu vida y la mía. Nunca digas que estoy solo o estoy sola. Nunca estás sola o estás solo. En todo caso, hay ausencia de seres humanos alrededor tuyo. Pero hay un Padre celestial que nunca te abandona. Amén. Y si esta semana los dichos de tu boca no fueron gratos, Señor, perdóname porque la verdad que dije cualquier barra basada. Pero gracias porque aún a pesar de mi torpeza no me dejas. Amén. Cuando leemos esta declaración, la primera pregunta es que tenemos que hacernos: ¿será posible que el Padre nos deje cuando hacemos algo que a Él no le agrada? No, ya te lo dije anteriormente, Él no te deja. Él no te deja. ¿Sí? Él no me deja. Decí conmigo, a ver, Señor, gracias porque nunca me dejas. A pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis torpezas, a pesar de mis pecados. Gracias porque nunca me dejas. Amén. Amén. ¿Qué sería no agradar al Padre? Por ejemplo, viviendo de manera autónoma. Cuando vos te independizás de Dios y lo buscás a Dios solamente cuando hay algo que necesitas, estás viviendo de manera equivocada. La dependencia tiene que ser 24/7, 365. ¿Sí? O sea, no es dependo de Dios para ciertas cosas y para otras me manejo solo. No, es dependo de Dios siempre. ¿Sí? Amén. Cuando, por ejemplo, nuestras reglas y normas de vida terminan siendo más importantes que sus palabras, estamos desagradando a Dios. Porque estamos poniendo por encima de su palabra lo que pensamos nosotros, lo que creemos nosotros, lo que sabemos nosotros. Y vamos a fallar. Necesitamos quemar y romper todo ese tipo de reglas y normas de vida. Tenés que llegar a tu casa en esta tarde, tomarte unos minutos y decir: Señor, a ver qué normas humanas yo tengo como patrón de conducta en mi vida. ¿Qué reglas de vida adopté que no tienen fundamento escritural? Señor, mostrame. Y Dios te va a empezar a mostrar. Fíjate esto, fíjate aquello, fíjate bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, perdóname, las entrego. No quiero vivir más seguro esto. Amén. Y Dios va a empezar a mostrar su gracia sobre tu vida, sobre nuestra vida. Porque lo que Dios respalda es su palabra. Yo quiero que entendamos esto: Dios respalda su palabra, no lo que nosotros creemos que está bueno, está lindo. No, 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 su palabra. Porque su palabra no es algo escrito, es su Hijo. Entonces tenemos que romper eso en el nombre de Jesús y pedirle al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, mostrame qué regla humana está conduciendo mi vida. Lo dije recién, a veces nos aferramos a cosas que nuestros antepasados vivieron y las traemos a nuestros días como si fueran verdades escriturales y nada tiene que ver. Entonces vos sentís que le estás fallando. No, le estoy fallando. ¿Qué va a pensar? Hace 800 años que ya no está la criatura aquella. Pero vos seguís pensando que lo vas a deshonrar porque estás desobedeciendo un mandato humano. Y eso trae culpa. Entonces, lo que vos tenés que hacer este mediodía es llegar a tu casa y preguntarle al Señor: Señor,
¿Hay algún mandato de hombres, alguna regla humana que yo estoy poniendo antes que tu palabra? Si descubrís que sí, pedirle perdón a Jesús, al Señor, y después quemarla, pedirle al Señor, Señor, yo quiero que quemes esto, yo le entrego. Quiero vivir conforme a tu palabra, no quiero vivir más atado, atada a reglas humanas. Quiero que Jesús sea mi regla. Amén. Mirá lo que dice el Salmo 25, verso 4. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Perfecto. Salmo 25, verso 4, versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Esa es una buena oración que podemos hacer cuando no sepamos qué decidir. Señor, mostrame tus caminos, enséñame cuál es tu camino, tu senda. ¿Cuál es la diferencia entre senda y camino? Que la senda es un camino específico. Escucha esto. Hay muchos caminos a veces delante nuestro, muchas alternativas, muchas opciones, pero cuando oramos como el salmista, muéstrame, enséñame tu senda, Señor, enséñame tus caminos, mostrame tus caminos, enséñame tus sendas. La senda es algo específico a transitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Que cuando oremos de esa manera, Él nos va a guiar por esa senda, por senda de justicia, por sendas de justicia me guiarás, por amor de tu nombre. ¿Amén? Entonces, cuando derribemos nuestras reglas y normas humanas, Dios nos va a empezar a guiar por esa senda de bendición. Cuando vos dejes tus caminos, tus sendas, Dios te va a guiar por sus sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces necesitamos pedirle de esta manera al Señor: Señor, mostrame tus sendas. Y Él te va a guiar. Esa no es la puerta, anda por acá. Acá no, anda por allá. Él te va a guiar. Senda es algo específico. Es algo específico. Él te va a indicar qué camino tomar, qué trabajo tomar y cuál no, qué decir y qué no, cómo actuar y qué no, qué orar y qué no orar. Él te va a guiar. Cuando tengas que tomar una decisión esta semana, ora de esta manera: Señor, mostrame cuál es tu senda, cuál es la senda que yo debo transitar. Entonces Él te va a decir: esta. Porque senda es algo específico. Dios no te va a decir: bueno, elegí la que vos te parezca. No, no, Él te va a decir: esta. Anda por acá, golpea esta puerta, hablale a esta persona, orá de esta manera. Hay oraciones que son muy humanistas, que están enfocadas muchísimo en nosotros. Y Dios las quiere quemar y romper también. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Amén. El Espíritu de Dios va a comenzar a ser específico con vos en la medida en que vos hagas este tipo de oraciones. ¿Qué tengo que comprar? Si este año te querés comprar un auto, los que quieren cambiar el auto: Señor, ¿qué auto tengo que tomar? A mí me gusta este, está re lindo. No, pará. Aquieta tu espíritu y deja que Él te guíe. Él te va a guiar. ¿Sí? Él te va a guiar. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios habla, pero solamente lo escuchan aquellos que están atentos. Entonces, cuando vos vayas a emprender algo este año, cuando vayas a tomar una decisión, escuchalo a Dios. Silencia esas voces que te dicen: dale para acá, dale para allá. Silencialo: Señor, ¿qué querés que haga? Mostrame tu senda. Por senda de justicia me guiará, por amor de su nombre, dijo el salmista. ¿Sí o no? Por sendas de justicia, las sendas que son correctas, Él te va a guiar este tiempo. Pero tenés que dejarte guiar. Y muchas veces el Espíritu Santo va a venir y te va a decir: saluda a tu marido. Ah, ¿habla así? Sí, habla así. Ay, yo no sabía, yo pensé que me iba a decir Shalom, Selah. Dale un beso a tu marido. ¿Habla así? Sí que no. Abrazá a este. ¿Cómo piensan que habla Dios? Imagínate llegar al cielo y que te hable en hebreo, por ejemplo. Algunos creen que habla en hebreo. No vamos a entender nada. Porque para Dios no existe judío ni griego.
Somos uno en Él. Y Dios te va a guiar. ¿Sí? Amén. Y te va a decir, dale una palabra a la persona que tenés al lado. Por eso es importante tener una palabra a mano. Bendecido. ¿Y cómo lo bendigo, Señor? Ay, justo en esta mañana salí apurado y no oré, che, pero justo de vos está... Agarrá y bendecido. Mira, me dice Dios que te bendiga. No. Te bendigo en el nombre de Jesús. Simplemente eso. Hoy vas a tener un buen día. Hoy Dios te va a abrir una puerta. Hay que decirlo, ¿no? Pero escuchá primero a Dios. Del resto se va a encargar Dios. Porque el Espíritu Santo es preciso. Te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Te va a decir, no mandes ese mensaje, bórralo. Porque le estás dando duro. La otra persona se va a herir, se va a lastimar. No digas eso. Vos te estás mordiendo la lengua, una fuerza sobrehumana, porque hay algo que no te gustó. No lo digas, te va a decir Dios. Si lo escuchás bien, y si no, vas a tener una pequeña guerra mundial en tu hogar. Porque Dios muchas veces se adelanta bien y te dice, guarda lo que vas a hacer. Dios se le adelantó a Caín y le dijo, Caín, ¿qué estás pensando, Caín? Ojo, porque el pecado está ahí a la puerta, al acecho, esperándote como león para devorarte. Ojo. ¿Y qué? Y el otro seguía enojado. ¿Sabés en qué terminó? Terminó convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Mató a su propio hermano. ¿Y Dios se lo advirtió, sí o no? Lean la historia, Génesis capítulo 4 después. Dios vino y le dijo, guarda lo que estás haciendo, guarda lo que estás pensando. Dios viene muchas veces y te dice, guarda lo que estás pensando, guarda lo que estás a punto de decir, no lo digas. ¿Y qué se cree? Y se lo largaste y del otro lado explotó la bomba. Le voy a decir que la comida está... Ay. Le voy a decir que no hizo esto. Le voy a decir que se portó mal. Y vos sabés, del otro lado, vos ya la ves venir la reacción. ¿Sí o no? Vos ya sabés que sí. Es cuestión de que tu boca se abra y salga la palabra para que el otro explote. ¿Sí o no? ¿Y por qué muchas veces largamos igual la boca, la lengüita? Ay, ahora sí tengo paz. No tenés paz. Tenés un problema que resolver. Cuando hablamos palabra de Dios, hay algo que se está desatando, hay un milagro que se está generando. Porque la palabra de Dios viene cargada de vida, viene cargada de poder, viene cargada de bendición. Cuando hablamos palabra de Dios, no es lo mismo que vos le digas a alguien, dale, que vos podés decirle, todo lo podés si Cristo es el que te fortalece. No, es lo mismo. Vos te vas a dar cuenta que la persona reacciona distinto, diferente. Ya no vas a decir, ahora vivo mi vida, hago lo que tenga ganas, sino que ahora serás guiado por el Espíritu de Dios, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Número 4. Hablaba lo que el Padre le daba para hablar. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. ¿Qué le dio? Mandamiento, órdenes. Los mandamientos son órdenes de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que vos estás hablando por estos días, ¿son mandamientos de Dios? ¿Son órdenes de Dios? ¿O estás hablando lo que vos crees que Dios diría en tu lugar? Porque lo que tenemos que hablar son mandamientos. Es decir, cuando Dios te da una palabra, Dios te está dando una orden. Si Dios te está diciendo, bendecí al que tenés al lado, es porque Dios quiere tomar esa palabra de tu boca y hacer algo en la vida del otro. Ahora, Dios no te está diciendo, si a vos te parece, bendecilo. Te está diciendo, bendecilo. ¿Sí? Entonces Jesús tenía claro, lo que yo recibí del Padre son mandatos, son mandamientos. Yo no recibí sugerencias.
No recibí consejos, no recibí opiniones. Lo que recibí son mandamientos. Un mandamiento nuevo les doy. Es decir, una orden nueva les doy. Lo que oí del Padre se los transmito a ustedes. Que se amen los unos a los otros. Es un mandato. Dejemos de pensar que la Biblia son sugerencias que Dios nos da para ver si queremos o no queremos hacerlo. No, es un mandato. ¿Sí? Oye Israel, le dijo Dios a su pueblo. Es un mandamiento. Oye Israel. Oye, no te estoy diciendo, ¿tenés ganas de escucharme? ¿Tenés ganas de que te dé un consejo? No. Oye Israel, tu Dios es uno. Deuteronomio 28, léanlo en casa, y Dios es claro y le dice, yo les digo, si ustedes quieren vivir bajo bendición, hagan esto, y les irá bien. Ahora, si son desobedientes, les va a suceder esto. Son mandatos. Dios no se relaciona con nosotros, sino es a través de mandatos. Dios es Padre, Dios es autoridad, y Dios se relaciona de Padre a Hijo. Entonces, cuando Dios habla, es porque quiere hacer algo en nuestra vida. Lo que estamos hablando en estos días, ¿es lo que hemos oído decirle a Dios? ¿O son palabras ociosas que no edifican a nadie, que no inspiran a nadie a buscar a Jesús? Jesús es muy claro y demasiado contundente en esto. Él afirma, yo no hablé por mi propia cuenta. O sea, traducido al argentino bien coloquial sería, yo no chamullé por mi propia cuenta. No estoy hablando por lo que a mí me parece o lo que se me antoja. Estoy hablando lo que escuché primero al Padre decir. ¿Sí? A veces hay demasiado chamullo en algunos creyentes. Hay demasiado biribiri, ¿viste? Entonces Jesús viene y dice, no, yo no hablé por mi propia cuenta. A veces eso, el hablar por nuestra propia cuenta, termina confundiendo a la gente. Cuando tomamos la palabra de Dios, mirá, que sale de nuestra boca, o de la boca de Él, perdón, y la transmitimos tal como la hemos recibido, perdón, esa palabra cargada de vida, de poder y de bendición, se convierte finalmente en un milagro. Palabra, experiencia, bendición. Acordate siempre de eso. Palabra, experiencia, bendición. Cuando hay una palabra de Dios que viene a tu vida y vos la hablás o haces lo que tenés que hacer, hay un milagro que va a ocurrir. Amén. Jesús hablaba exactamente lo que el Padre le pedía que hablara. La palabra profesar o confesar proviene del griego homologeo, que significa básicamente decir lo mismo que dice Dios. Por eso cuando decimos que vamos a confesar, lo que estamos diciendo es vamos a decir lo mismo que está diciendo Dios. Todo el Evangelio, mis queridos, se resume a hacer coincidir lo que Dios dice con lo que sale de nuestra boca. Si yo escucho a Dios diciendo blanco, lo que yo tengo que decir es blanco, punto. Entonces cuando lo que Dios dice coincide con lo que sale de mi boca, hay algo que va a suceder. ¿Sí? ¿Amén? Ya terminamos, ya vamos terminando. Van que en vez de 10 minutos y ya terminamos. Entonces yo tengo que decir lo mismo que dice Dios. Tengo que entender que tengo que hablar lo mismo que habla Dios. En este tiempo de crisis, vos no podés permitirte hablar mal. Vos tenés que hablar lo que habla Dios. ¿Y qué habla Dios? Él es mi buen pastor. Nada me faltará. No hay nada imposible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Hablar lo que habla Dios. Y cuando te encuentres con alguien que está mal, pedirle a Dios, Señor, dame una palabra para compartir con esta persona. Y si estás atento, atenta, Dios te va a dar una palabra. Entonces, ¿sabes qué? Cuando esa palabra coincide con lo que Dios está hablando y vos la declarás, hay un milagro que viene en camino. Amén. Entonces, ¿cómo tendría que orar si tengo problemas económicos? Señor, en este tiempo en que estoy viviendo a premios económicos, yo declaro tu palabra y tu promesa que me dice que nada me faltará ni a mí ni a los míos. En el nombre de Jesús lo creo, lo confieso y lo recibo para gloria de tu nombre. Amén. ¿Qué crees que va a suceder?
Va a venir. No sé cómo, no me importa, pero sé que va a suceder. Va a venir la provisión directamente del cielo. Si estás orando en este tiempo para que Dios abra una puerta de trabajo, Señor, quiero pedirte que me abras una puerta de trabajo. Se han cerrado varias, pero tu palabra y tu promesa dice que cuando vos abrís, nadie cierra, y cuando vos cerrás, nadie abre. Vos sos la puerta por la que yo quiero y deseo entrar. Abrime la puerta que necesito, Señor, en tu nombre. Amén. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué? No se va a abrir una puertita, así un poquitito, ahí para decir, bueno, por lo menos el impulso. Se va a abrir un portón, exactamente, un portón. Pero yo tengo que hacer coincidir mis palabras con las de Dios. Tengo que escuchar. ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Qué te está diciendo Dios ahora? ¿Que tenés que ser qué? Ay, me bajó la presión. Que tengo que ser ejemplo. Entonces, esta semana, ¿qué voy a hacer? Ejemplo. Y si soy ejemplo, ¿qué va a suceder? El respaldo de Dios va a estar sobre mi vida. Y donde yo vaya, la mano de Dios va a estar ahí. En la gracia y el favor me van a rodear, me van a perseguir, su fidelidad me persigue, y entonces voy a ser amplia y profundamente bendecido. No te olvides de la palabra. Porque si no, ay, ¿qué dijo ayer que te daba? Justo ahora tengo que decir algo. Oh, bueno, la próxima. Se murió. No te olvides lo que Dios te está hablando. Decí conmigo, soy todo lo que Dios dice que soy. Volvamos la cinta atrás y vamos de vuelta. Soy todo lo que Dios dice que soy. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Amén. Quiero ir rapidito, no busquen los textos, prestame atención nada más. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice que somos? Herederos juntamente con Cristo, coherederos juntamente con Él. Entonces no pidas más herencia de la que ya tenés en Cristo. Soy todo lo que Él dice que soy. Amén. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué recibimos? El Espíritu Santo. ¿En cuotas? ¿En porciones? El Espíritu Santo. Entonces tengo todo lo que Dios dice que tengo. Tengo su Espíritu en mí. Filipenses 4:13 nos dice todo. ¿Qué nos dice entonces el apóstol que podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Soy todo lo que Dios dice que soy. Tengo todo lo que Dios dice que tengo y puedo todo lo que Dios dice que puedo hacer. Amén. Cuando vivimos fuera de esas realidades espirituales eternas, vivimos mal. Ahora, si vos querés ser ejemplo, si queremos ser ejemplo, tenemos que cuidarnos de declarar cosas que Dios no dice. ¿Sí? Quiero terminar con este último punto. Número 5. Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no hacía cualquier cosa, Él hacía lo que veía en su modelo, en su prototipo. Lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía. El mejor ejemplo es el ejemplo. Si nosotros queremos ser una iglesia que influencie a la ciudad, tenemos que mostrarnos como un ejemplo sano de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a modelar a las generaciones que vienen detrás nuestro? Con el ejemplo.
La gente no te va a escuchar porque vos digas lo mismo que dicen otros. Te va a escuchar cuando, además de decir lo que estás diciendo, te muestres como un ejemplo de integridad, de fidelidad, de compromiso, de dedicación, de profesionalismo. En lo que hagas, sé excelente. En lo que hagas, sé excelente. En lo que hagas, sé excelente. Vivimos en un mundo de mediocridad. La sociedad está teñida de mediocridad. Entonces, cuando haya un cristiano, además cristiano, sea excelente, esa persona va a capturar la atención de muchos. Por eso tenemos que ser excelentes. Por eso tenemos que apuntar a la excelencia todo el tiempo. En lo que hagas, sé excelente, sé el mejor. Sé la mejor. Entonces vas a estar dando gloria a Dios con tu propia vida. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, imitaba la conducta de su Padre. Por lo tanto, cuando Jesús actuaba, no lo hacía solo, sino que el Padre actuaba juntamente con él. Tus hijos te ven, te observan. La pregunta es, ¿qué es lo que ven cuando te ven? ¿Qué ven nuestros íntimos cuando nos miran? ¿Qué ven? ¿Qué ven nuestros amigos? ¿Están viendo a Jesús o están viendo cualquier otra cosa? Para ser como este, para ser así, mejor, nada. ¿Tomarán nuestro ejemplo para desenvolverse frente a las situaciones de la vida o dirán, no, mejor no? Me voy al infierno solito, mejor, pero... Tenemos que saber que para bien o para mal estamos modelando una generación que amará a Jesús por lo que vieron en nosotros o la rechazará por lo que también vieron en nosotros. Estamos modelando una generación. Estamos marcando una generación. Quiero que lo sepas. Y seremos responsables de lo que ocurra con esta generación acá en esta ciudad. Quiero que lo sepas. Nuestros conocidos, amigos, vecinos están recibiendo la influencia que se desprenden de nuestros actos, lo sepamos o no. Y ellos amarán o rechazarán a Jesús por lo que han visto en nosotros o están viendo. Se tiene que levantar una iglesia que con su ejemplo inspire, desafíe y muestre el camino al Padre. Se tiene que levantar una generación de hijos de Dios que no se muevan por lo que a ellos les parece, sino que se muevan por lo que vieron al Padre hacer primeramente. Se tiene que levantar una generación de cristianos que sacudan las estructuras religiosas de una sociedad acostumbrada a los pésimos ejemplos. No voy a la iglesia porque ese pastor es un sinvergüenza. Se tiene que terminar eso. Y para eso Dios te eligió a vos y me eligió a mí. Se tiene que terminar. Se tiene que levantar una generación de cristianos que le muestre a esta generación en la que vivimos que es posible vivir bien y mejor si Cristo es su Señor. Se tiene que levantar una iglesia distinta. Basta de la mediocridad, basta de la pasividad. Estoy cansado. Yo no sé si puedo ir a la iglesia. Se tiene que levantar una iglesia distinta. Aunque te estés muriendo, tenés que venir a la iglesia. Se tiene que levantar una generación de creyentes distinta. Porque eso es lo que Jesús necesita para el último tiempo. Una generación aguerrida. Una generación que no titubea. Una generación que dice, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero por Él. Para Él. Sea que viva, sea que muera, soy de Él. No pasa nada. La muerte para nosotros es un tránsito necesario para encontrarnos con Él. Nada más. Pero tenemos que tomar una determinación. El ejemplo, el mejor ejemplo es el ejemplo. Si estamos dispuestos a tomar el desafío, Dios nos va a respaldar grandemente. Dios nos va a respaldar grandemente. Se tiene que terminar todo ese tipo de cosas que hemos visto durante años, los malos ejemplos en la iglesia, se tienen que terminar. Se tiene que levantar gente íntegra, gente fiel, que prefiera morir antes de ser infiel. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Quiero pedirte que te pongas de pie entonces.